Ahí está, ahora sí. Entonces ahora les comparto la, la pantalla. Como les decía recién, la idea de hoy entonces es compartir el cómo de la experiencia espiritual. Hemos visto un poquito el contexto, hemos visto ayer el qué, o sea, el contenido, eh, y ahora vamos a intentar ver el cómo, pero bueno, vamos antes a hacer un recorrido rápido. Nuestro punto de partida fue la importancia de reconocer un giro casi copernicano. Estos giros a lo largo de la historia han sido muy fuertes para la humanidad, ¿no? Tanto que se volvió un paradigma, digamos, un arquetipo, ¿no? Hablar de giro copernicano, o sea, de pronto la humanidad o este hombre Copérnico se da cuenta que no es que todo giraba alrededor de la Tierra, sino que la Tierra estaba dentro de un sistema que el centro era el Sol y no nosotros, ¿no? Y eso, por supuesto, desestabiliza muchísimo, mucho. Una cosa es creer que todo gira en torno a mí, otra cosa es darme cuenta que no, soy yo el que estoy girando y que estoy girando de una manera que me cambia constantemente la realidad. O sea, el giro es alrededor del Sol y el giro es también sobre mi propio eje. Entonces la realidad cambia constantemente. Eso fue tremendo. Imagínense, nosotros como iglesia no podíamos aprobar un hombre así, que nos cambiaba todo, porque la iglesia siempre intentó, ¿no? En los cánones religiosos, manejarse en términos de mucho mayor estabilidad. Por eso los dogmas, ¿no? O sea, los dogmas marcan dentro de la experiencia religiosa, no la experiencia espiritual, de la experiencia religiosa, cierta estabilidad, mucha estabilidad. Claro, este hombre viene y dice eso, hace bolsa la estabilidad y la posibilidad de la estabilidad, entonces había que decir que lo que decía Copérnico era una barbaridad y este hombre era un hereje, ¿no? Después de algunos años, de algunos siglos, nosotros vamos reivindicando a toda esta gente, ¿no? Tardamos un poquito, pero los vamos reivindicando. Y acá también hay un giro importantísimo en la modernidad, sobre todo en la modernidad, donde hubo un resurgimiento de poner al centro al ser humano. Se empezó a creer de que, bueno, que era el ser humano, está en el centro, la dimensión antropológica está en el centro, y la experiencia espiritual es algo que este hombre tiene, ¿no? Que esta humanidad tiene, como tantas otras cosas que tiene. Ahora, Teilhard de Chardin, este jesuita, dice, no, no, no somos seres humanos con una experiencia espiritual, somos seres espirituales con una experiencia humana. El centro no va a estar en lo antropológico, ¿no? El centro va a estar en lo espiritual. Y eso cambia, pero radicalmente la cosa. Lo antropológico es muchísimo más asequible, o sea, yo puedo, la razón, la mente se puede apropiar de lo antropológico que tiene mucho de materialidad, de lo espiritual es bastante más inasible y la razón no tiene acceso ahí, ¿no? O sea, se puede aproximar, pero no puede penetrar, la razón no puede abarcarlo. Y claro, en la modernidad, todo aquello que la razón no podía controlar, la razón declaraba que no existía, ¿no? Imagínense, ¿no? Lo que ha significado y cómo nos ha marcado eso. De pronto viene este hombre y dice, no, 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 el centro de la vida del ser humano es él es un ser espiritual. Y eso es fundamental. De ahí la necesidad de poner mayor atención en la vida interior, no como contrapuesta a la vida exterior. Dijimos que la vida interior, una vida de profundización, se contrapone, digamos, o está en el polo, en el otro polo, de la vida vivida con superficialidad, ¿no? O sea, lo contrario de interioridad sería superficialidad, no exterioridad. Entonces, si nosotros consideramos que nos tenemos que ocupar de la vida espiritual, de la vida interior, tenemos que hacer un camino de profundización. Y ahí recordábamos algunas cosas y recordábamos, por ejemplo, que Javier Meloni, otro jesuita, decía que a mayor profundidad, mayor apertura. Cuando nosotros permanecemos en la superficie, el riesgo
es que nos cerramos, ¿no? Nos cerramos en mundos muy, muy pequeños. Por eso creo yo, me parece, nosotros también hemos confundido en la modernidad profundidad con claridad intelectual, ¿no? O con lucidez intelectual. Y la profundidad no se trata simplemente de ser agudo intelectualmente. La profundización viene por otro lado, no por una cuestión racional. De esta manera se nos invita a concentrar la atención en la espiritualidad o en la experiencia espiritual más que en la religión, que serían los cánones que se han ido formando alrededor para expresar la experiencia espiritual. Se invita a una mayor atención a la experiencia que a la doctrina. Vieron que el Papa, cuando recién había asumido, dijo, usó la imagen de una iglesia, una tienda de campaña. Entonces él decía, en una tienda de campaña donde se tienen que atender la urgencia de los heridos que muchas veces nosotros mismos hemos provocado, no se puede estar tan preocupado por hacer una historia clínica y por papeles y por lo que se debe o no se debe hacer. O sea, la vida está en juego y por lo tanto hay que ir a la vida. Y lo que decía es, no podemos salir al encuentro con una batería doctrinal, tenemos que recibir a toda la persona y ahí ver cómo Dios se manifiesta, ¿no? En toda vida. Por lo tanto, lo que se nos invita hoy es a concentrar la atención más en la espiritualidad que en la religión, en la experiencia más que en la doctrina. El fondo y la fuente de nuestra identidad. Ayer señalábamos tres dimensiones de nuestra identidad, que posiblemente haya sido lo que más dolor de cabeza haya producido, ¿no? Esto de tratar de incorporar esta realidad del yo universal, ¿no? Que no estamos tan acostumbrados porque venimos de un tiempo y venimos de una tradición judeocristiana sumamente personalista. Una de las cuestiones que de los traspasos que estamos haciendo civilizatoriamente hoy es el paso de lo personal a lo transpersonal, ¿no? A lo que está más allá de la persona. Y claro, eso a nosotros nos cuesta mucho. El yo universal, decíamos que es el fondo, es la esencia de nuestra identidad. El yo particular, que es la expresión, ¿no? De ese yo universal. Y el yo superficial o conceptual, que en realidad es el relato, la idea que la mente se hace sobre mí y que es lo más superficial y es donde juega un rol central el ego, ¿no? Considerando la experiencia más común, o sea, la de la mayor parte de la gente, podríamos decir que habitualmente nos movemos desde el yo superficial. Y al movernos desde el yo superficial, consideramos que todo lo que percibe este yo superficial es lo real, ¿no? Y creemos que somos capaces de conocer, de percibir lo real así inmediatamente. Y claro, y eso nos trae muchos inconvenientes. Confundiéndolo con nuestra verdadera identidad, ¿no? Como que si el yo superficial fuese mi identidad, considerando el ego como nuestro principio de identidad. Y el ego se pone ahí en el centro, lo juzga todo, y entonces ahí se arman todas las discusiones. Imagínense que toda percepción de la realidad es subjetiva. No hay una percepción objetiva. Nosotros no podemos percibir objetivamente la realidad, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros hablamos de la realidad, hablamos en términos objetivos, ¿no? Como que si lo que yo estoy diciendo es así. Entonces yo digo, no sé, estuve en una reunión y la verdad que la mayor parte de la gente estuvo muy distraída, ¿no? Y yo hago esa afirmación, y esa afirmación, que es simplemente el relato de mi percepción, pasa a ser la realidad. Es decir, una creencia que yo tengo sobre una experiencia que tuve,
yo lo presento como que si eso es la realidad. Claro, viene otra persona que estuvo en la misma reunión y tiene una percepción distinta de la reunión y se arma la discusión. Porque en vez de tomar conciencia y decir, claro, yo percibí eso porque yo estaba de una determinada manera y listo, y así se resolvería un poco el tema, no, yo absolutizo mi opinión como si fuera la realidad, ¿no? Y eso es propio del ego, propio del ego. En cambio, la fuente y el origen de nuestra identidad es el yo universal, donde puedo reconocerme como bondad, verdad, belleza, plenitud, libertad. Y este es el fondo más verdadero de mi identidad. Cuando yo pongo mi mirada no, eso es un ideal, ¿no? Porque claro, nosotros hablamos de bondad, verdad, belleza, que son lo que le llamábamos antes trascendentales, los trascendentales, porque no hay nada más allá de eso, ¿no? No hay nada más allá de eso, nada va más allá de la verdad, más allá de la belleza, más allá de la plenitud, ¿no? De la bondad, son fines en sí mismos, ¿no? Entonces, cuando uno piensa esto y dice, eso soy yo, uno dice, no, 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 eso tendría que llegar a ser, no, 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 no. Tenemos que convencernos de que eso soy yo, que no se manifiesta porque hay algunos impedimentos en la manifestación, en la expresión, en la transparencia de eso que soy, no caben dudas. Pero en todo caso tendré que trabajar sobre los filtros, ¿no? Con la conciencia de lo que verdaderamente soy. Y dijimos, es fundamental, fundamental volver a la fuente, ¿no? Volver a la fuente. Bueno, yo ahora les voy a compartir un videíto. En el videíto, ustedes van a escuchar, el relato es de Eckhart Tolle. Eckhart Tolle es el autor de un libro que se llama El poder de la ahora. Es un libro muy, muy bueno, muy bueno. Él acá habla de, van a ver de que pone como ejemplo que si yo no logro reconocer, no logro ver, no logro experimentar cuál es mi identidad más profunda, aunque yo me reencarne todas las veces que quiera, voy a seguir con la sensación de carencia. No significa, les aclaro esto porque cuando escuchen eso, como no, si se quedan en eso, van a decir, no, no, este tipo es budista, es hinduista, lo que sea, y le van a poner una etiqueta y entonces la razón se va a cerrar, ¿no? Cuando la razón pone una etiqueta, no es simplemente, o sea, nunca pone inocentemente una etiqueta. Cuando la razón pone una etiqueta sobre alguien o sobre algo, esa etiqueta se convierte en un filtro tremendo de cualquier cosa que me venga de esa persona. Entonces lo que yo les voy a pedir es un esfuerzo de suspender un poquito ese proceso así de etiquetamiento, de recibir lo que el relato nos diga, centrándonos con mucha atención en todo lo que va diciendo, en todo lo que va diciendo, porque es realmente, yo creo que es muy, muy interesante y nos puede resultar iluminador. Si no nos ponemos a pelear con una afirmación. Una de las cosas que tiene Cartole, que él tiene muchísima conciencia, que las palabras son solamente señaladores. Por lo tanto, él dice, una vez que la escuchaste tenés que soltarla. O sea, no te aferres a la palabra. Trata de percibir, dice él, lo que está más allá de la palabra. Entonces ahora vamos a compartir un poquito ese video. A ver, yo traté de dejar todo abierto para no tener que hacer lo de ayer. Tu verdadero ser. El ahora es inseparable de quien eres en el nivel más profundo. Hay muchas cosas importantes en tu vida, pero solo una importa absolutamente. Importa que tengas éxito o fracases a los ojos del mundo,
Importa si tienes o no tienes salud, si has recibido o no una buena educación. Importa si eres rico o pobre. Ciertamente establece una diferencia en tu vida. Sí, todas estas cosas tienen importancia, una importancia relativa, pero no tienen una importancia absoluta. Hay algo más importante que cualquiera de estas cosas. Encontrar tu ser esencial más allá de esa entidad efímera, del efímero yo personal. No encontrarás la paz reordenando las circunstancias de tu vida, sino dándote cuenta de quién eres al nivel más profundo. La reencarnación no te ayudará si en la próxima encarnación sigues sin saber quién eres. Todas las desgracias del planeta surgen del sentido personalizado del yo o del nosotros que recubre la esencia de tu ser. Cuando no eres consciente de la esencia interna, siempre acabas sintiéndote desgraciado. Es así de simple. Cuando no sabes quién eres, te fabricas mentalmente un yo que sustituye tu hermoso ser divino y te apegas a ese yo temeroso y necesitado. Entonces la protección y potenciación de ese falso sentido del yo se convierte en tu principal fuerza motivadora. Muchas expresiones usadas habitualmente y a veces la propia estructura del lenguaje revelan que las personas no saben quiénes son. Por ejemplo, dices, él ha perdido su vida, o hablas de mi vida, como si la vida fuera algo que pudieras poseer o perder. Lo cierto es que no tienes una vida, eres una vida. La vida una, la conciencia que interpenetra todo el universo y toma forma temporalmente para experimentarse como piedra o como hoja de hierba, como un animal, una persona, una estrella o una galaxia. ¿Puedes sentir en lo profundo de ti que ya sabes eso? ¿Puedes sentir que ya eres eso? Bien, fíjense qué interesante. Dice, no vas a encontrar la paz. Vieron que a veces uno como que confía excesivamente en las mediaciones, en lo que está afuera, en lo que puedo hacer para encontrar la paz. Y entonces uno se imagina, ay, si yo pudiera irme a Puan, ¿no? Y quedarme ahí en el monasterio y, y estar rodeado de eso y en silencio, qué sé yo estaría lleno de paz. Mentira, no. O sea, si vos te vas en el medio de un lugar espectacular, pero seguís identificado con un montón de cosas que te enredan la vida y te problematizan, no vas a encontrar la paz. Es decir, si vos vas a cualquier lado, sin centrarte, sin saber, sin experimentar realmente quién sos, no vas a encontrar la paz. Y si vos estás en ese punto de identidad, en el fondo de tu identidad, y tenés la experiencia, no solamente el conocimiento, sino la experiencia de que sos realmente uno con todos y con todo, eso es impresionante, ese es el principio de la paz. O sea, todos los problemas, dice Eckhart Tolle, todos los problemas del mundo parten de esta identificación que tenemos con lo que nos separa, es decir, con mi ser personal. En cambio, si yo viviese, dice él, desde el fondo, que es la unidad, ¿no? Y una experiencia de unidad,
cambia radicalmente todo, todo, todo. Es impresionante y funciona. Yo creo realmente que funciona. Cuando uno vive desde ahí, uno vive toda la realidad como amiga realmente. Cuando nosotros, los que estamos un poquito más familiarizados con la espiritualidad franciscana, escuchamos y decimos muchas veces de Francisco, de la fraternidad universal, y que Francisco era hermano de todos y le llamaba hermano a todos, es el modo en que tiene Francisco de traducir la experiencia de la unidad. Francisco se experimenta uno con todo y con todos. Y entonces le llama a todo, a toda la realidad, ¿eh? O sea, no solamente todos los seres humanos, no solamente toda la creación, sino toda la realidad y todas las experiencias, todas las posibilidades de la vida, le llama hermanos. Es decir, tiene una relación de familiaridad y de amistad con todo muy grande. Finalmente, a la hermana muerte le llama hermana. Bienvenida seas, hermana muerte. O sea, no hay ninguna experiencia, cuando hay mucha conciencia de lo que verdaderamente soy, lo que verdaderamente soy es bondad, belleza, verdad, plenitud, unidad, libertad, eso es lo que soy. Y ojalá, o sea, estos encuentros habrían, digamos, logrado, alcanzado su objetivo si nosotros nos ejercitamos en crecer en la conciencia de lo que somos, ¿no? Ya, pero con eso sobra. Con que nosotros digamos, bueno, me voy a ejercitar en tomar conciencia, voy a hacer un ejercicio para que fluya en mí, para que brote en mí, para que vaya como marcando todo en mi vida lo que yo verdaderamente soy, es decir, bondad, verdad, belleza, plenitud, eh, libertad, todo esto. Entonces, eso sería maravilloso. Ya con eso, pero más que suficiente. Entonces, sigamos un poco adelante. Esto dice un monje. Ayer decíamos que era fundamental, es fundamental para nosotros volver a la fuente, al origen de lo que somos. En términos muy cristianos, este monje dice de esta manera: urge para toda la iglesia volver a Jesús solo, o mejor dicho aún, a solo Jesús. Como después de la transfiguración se quedaron con Jesús solo. No necesitamos nada ni a nadie más que a este Nazareno sin nada especial ni de espectacular para limpiarnos de las falsas transfiguraciones de un lenguaje religioso engañoso. Solo el bello y discreto rostro de Jesús nos basta. Llévense todo, dice el negro espiritual de los esclavos norteamericanos, pero déjenme a Jesús. Este, aún ausente y silencioso, nos basta. El resto, absolutamente todo el resto, estorba. Bueno, esta expresión de Simón Pedro Arnold me parece preciosa. Si nosotros lo pensamos en términos personalistas, o sea, que está hablando de Jesús de Nazaret, el Jesús histórico, el Jesús que hemos mitificado, entonces se empobrece. Pero si nosotros tomamos este texto de que lo que está tratando de señalar es la experiencia de Jesús como una experiencia arquetípica, como una experiencia modelo de una persona verdaderamente iluminada, de una persona de una conciencia muy grande de lo que es, entonces tiene todo su sentido. Lo único que nosotros necesitamos es volver a esa fuente y darnos cuenta que tenemos que alcanzar, tenemos que ejercitarnos en la conciencia que Jesús tuvo de él mismo. Yo suelo decir que cuando Jesús dice, si ustedes creen esto que está pasando, van a hacer todo lo que yo hago y aún cosas mayores, Jesús está siendo sumamente sincero, porque él dice, bueno, yo llegué a este nivel de conciencia, pero ustedes, como va, la historia sigue adelante y la vida se sigue desplegando,
podrían llegar a un nivel mayor de conciencia del que llego yo. Claro, para una mirada mítica de Jesús y una mirada excesivamente religiosa, eso parece imposible, ¿no? Más que Jesús es imposible, pero lo dijo Jesús. Ahí es donde yo creo que por fidelidad a un dogma, nosotros vamos en contra de lo que Jesús mismo dice, que es lo que Jesús le decía a los fariseos, ¿no? Ustedes, por seguir normas humanas, que han hecho ustedes mismos, descuidan el mandamiento de Dios. Es decir, por llenarse de creencias que ustedes mismos han armado, se han cerrado el camino y el acceso a la verdad que es siempre mayor, siempre mayor. Y lo que urge hoy es volver a la experiencia de Jesús, a lo que Jesús experimentó, a la conciencia que Jesús tuvo de su propia realidad y de toda la realidad. A eso urge llegar, digamos, volver. Una palabrita o unas palabritas sobre el ego. Todas las tradiciones espirituales hablan de la importancia de aniquilar el ego, ¿no? De superar, de ir más allá de una experiencia egoica, es decir, de una experiencia que se centre excesivamente en la percepción que yo tengo de mí mismo. O sea, no que me centre en mí mismo, porque si yo me centrase en lo que verdaderamente soy, está perfecto. Pero si yo me centro en lo que creo ser, en el relato que la mente hace de mí, ese es el problema. Y ahí es donde el ego empieza a hacer su juego. Porque el ego es como una enfermedad del yo, es como una patología del yo. Se caracteriza por absolutizar, identificarse con la mente, y por lo tanto, como se identifica con la mente y con todo lo que la mente le diga, se olvida del ser, se desconecta del ser. ¿Por qué? Porque el ego no soportaría jamás experimentarse como relativo. El ego se experimenta como absoluto. Saben que Freud decía que el inconsciente tiene una autoconciencia, digamos, el inconsciente se concibe inmortal. Por eso es que la persona agoniza tanto, porque cuando el cuerpo agotado, digamos, eh, uno o el cuerpo fallece por agotamiento siempre, ¿no? Y el cuerpo pelea, lucha, porque el inconsciente no soporta la conciencia de ser mortal. Entonces le manda y le dice, no, tenés que resistir. Entonces el ego no se puede concebir relativo a una identidad más profunda. El ego tiene que ser él, ¿no? Y así nos maneja. Se manifiesta, o sea, ¿cómo me doy cuenta que yo estoy siendo manejado por el ego? Mira, esto es bien práctico. Se manifiesta por la apropiación. Cuando yo digo mi vida, ahí es el ego el que está hablando. Cuando digo mis hijos, ahí es el ego el que está hablando. Cuando digo mi trabajo, ese es el ego el que está hablando. Cuando digo la apropiación, cualquier signo de apropiación es el ego. Y ahí hay una cosa interesante de Francisco de Asís, que tanto Francisco como Clara, la propuesta que hacen es una propuesta de no apropiación, porque ellos consideran que el pecado original, digamos, que es la expresión pecado original es simbólica, ¿no? Juan me decía, tendremos que hablar en algún momento del pecado original. Bueno, hablaremos en algún momento. Pero bueno, es un modo de explicar, un poco de explicarse, a ver por qué vivimos como vivimos, por qué nos movemos como movemos, por qué estamos tensionados. Y ellos decían, Francisco dice que el origen del pecado original es la apropiación, no la desobediencia a Dios, del querer ser como Dios, sino la apropiación, ¿no? Ese es el origen. Y es el origen del ego, la apropiación. O sea, el ego nace en el yo, en la identidad, nace con la apropiación. ¿Cómo me doy cuenta que estoy siendo manejado por el ego? Cuando estoy comparando todo. Cuando yo me comparo con otro, cuando estoy comparando a dos personas,
cuando estoy comparando dos realidades, cuando estoy separando, cuando estoy confrontando, ahí me doy cuenta que ese es el ego. Cuando me enojo, cuando estoy enojado, me doy cuenta que es el ego el que se está enojando. ¿Por qué? Porque el enojo, por lo general, la raíz, la fuente del enojo, es la resistencia a lo que es porque siento que frustró alguna de mis expectativas. El ego es una máquina constante de generar expectativas. Y yo puedo generar expectativas solamente si logro apropiarme. O sea, yo puedo generar una expectativa sobre la realidad o sobre algunas personas si yo me manejo con la realidad como que si fuera mía y yo la controlo, o si las personas fuesen mías y yo las pudiese controlar. Bueno, de esa manera yo puedo discernir y darme cuenta si es el ego el que está al frente del timón de mi vida. La consecuencia de todo esto, ¿no? De la comparación, la apropiación, la confrontación, de la experiencia del vacío, porque el núcleo, el centro del ego es vacío, carencia, ansiedad, insatisfacción, ¿no? Todas esas cosas hacen de que yo quiera llenarme de cosas y va generando la apropiación. O sea, cuando yo siento que carezco de algo, naturalmente tengo que apropiarme de cosas que traten de tapar esa sensación de carencia, ¿no? De insatisfacción. Y entonces surgen, ¿no? Esto de querer devorarlo todo, ¿no? La consecuencia de todo esto es mucha confusión en la cabeza y en el corazón, y mucho sufrimiento. En último término, la identidad del ego es una historia armada y sostenida por la mente. El ego es lo que produjo la mente. O sea, el ego me creó una historia, un relato, que me lo hizo creer. O sea, el ego me dice, vos, Gustavo, sos así, 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 porque viviste de esta manera, porque vivís de esta manera, porque haces estas cosas, porque... Y agarra todos esos datos, crea una historia, me la vende a mí y yo la compro, ¿no? Y entonces yo ahí me identifico con eso y digo, claro, yo soy así, ¿no? Yo soy así, soy muy egoísta, yo soy, me apropio de todo, entonces yo me siento menos, estoy compitiendo y me defino, digamos, de acuerdo a la historia mental. Se erige, perdón, como juez de todo, ¿no? Y por tanto resiste a todo lo que no gratifica sus expectativas. Por lo tanto, también sufre. El sufrimiento, distinto del dolor, el sufrimiento es pura resistencia a la realidad. O sea, yo empiezo a sufrir cuando me resisto a lo que es. Cuando yo no me resisto a lo que es y acepto que las cosas sean como son, no hay sufrimiento. Puede haber dolor, pero el dolor siempre es pasajero. El sufrimiento es la perpetuación del dolor por la resistencia. Entonces ahí sufro. Claro, o sea, si yo, porque lo que yo eh, viví como dolor en un momento determinado, yo lo mantengo por la memoria vivo, ¿no? Y entonces me resisto a esa realidad, me resisto a que esta persona me haya tratado así, yo no lo acepto y sigo peleando y peleando, y bueno, y naturalmente voy a sufrir y me va a amargar tremendamente y va a convertir mi vida en un infierno. Yo admiro profundamente a las personas que han padecido muchísimo dolor, ¿no? Y mucha privación de la libertad, que es una cosa grande, ¿no? Como Mandela, ¿no? Como Gandhi. O sea, son personas que han sufrido un montón, padecido un montón, y que después de muchísimos años de dolor han salido reconciliados. Es impresionante. El otro día leía que Mandela era el único que le decía Lizzie, me parece, a la reina de Inglaterra, y que tenían una relación tremendamente amistosa, que la reina, bueno, no sé cuántos días de luto nacional hizo cuando murió Mandela. Y él entraba en Buckingham como... ¿no? Y uno dice, a ver, ¿cómo puede ser que tengas esa relación con los que fueron tus opresores durante mucho tiempo?
por los que te hicieron sufrir tanto. Bueno, eso es una persona reconciliada. Esa es una persona que no se quedó identificada y resistida a lo que vivió, sino que aprendió a vivir toda la realidad así como era y como se iba presentando. Nuestro mayor obstáculo, como ven, siempre es la mente. La identificación con la mente, el creer demasiado en lo que la mente me dice, hace que el pensamiento se vuelva compulsivo. No puedo dejar de pensar. Es nuestro mayor obstáculo para estar en el presente. El presente es el instante. Pero la mente se vuelve como una registradora, ¿no? Por medio de la memoria, de un montón de presentes, ¿no? De huellas que va dejando el presente, los registra, los conserva, pero no los conserva como fueron. Dicen que la memoria, dicen ahora los neurocientíficos, dicen que le suele agregar casi un 50% de intensidad a cada pensamiento, o sea, a cada recuerdo, ¿no? Para que pueda quedar fijo en la memoria, le agrega, si la experiencia fue desagradable, le agrega un 50% de intensidad desagradable. Si fue agradable, le agrega un 50% de intensidad agradable. Y entonces lo que yo recuerdo, nunca lo viví. Sin embargo, yo lo vendo como que si fuese eso. Y uno viene y cuenta y dice, no, no sabe lo que fue. O sea, no sabes, me fui a pescar con unos amigos y no sabés lo que fue. Y cuento una fábula, porque lo que cuento ya es una fábula, no lo que fue, sino una fábula, y me la creo, y ya queda registrada, ¿no? Como que fue así. Pero ¿y eso no fue así? Y no es que soy un mentiroso, es que la mente funciona así. Lo que significa que el pasado está lleno de fantasías. Y eso es algo que uno tiene que ser consciente para no quedarse esclavo de una fantasía. Debemos tener presente que todos los procesos de identificación pertenecen al ego, que busca identidad. Miren en todo lo que busca el ego: posesiones, trabajo, nivel social, reconocimiento, conocimiento intelectual, educación, apariencia física, habilidades especiales, relaciones, historias personal y familiar, sistema de creencias, identificaciones políticas, nacionales, raciales, religiosas y otras de carácter colectivo, pensamientos, emociones, ¿no? Con todo eso, el ego se identifica, ¿no? Nosotros sabemos que hay algunas de estas cosas que mueven mucho más pasionalmente el ego, por eso decimos de religión, de política y de fútbol, no se puede hablar con amigos, porque si el amigo es de otro partido, vamos a terminar peleados. Entonces, ¿por qué vamos a terminar peleados? Porque estamos totalmente identificados y no nos damos cuenta que nada de eso somos. Nada de eso somos. Todo esas son cosas que tengo, pero que yo no soy, los tengo. Y que yo las tenga significa que pueden ser pasajeras, que no tienen la fuerza de lo real, de lo que verdaderamente soy. Eh, bien, vamos bien. ¿Cómo buscar lo que somos? Lo que somos no es algo que debemos ni podamos buscar con el pensamiento. O sea, yo no puedo estar tratando de buscar lo que soy con el pensamiento, si justamente la mente es el mayor obstáculo, sino que lo reconocemos de un modo experiencial, no mediado por la mente. No hay camino para llegar a eso que soy, porque estoy, porque no está alejado. Basta con acallar la mente. Basta con que uno le diga a la mente, le vaya diciendo, no, o sea, esto es lo que vos me estás diciendo, pero eh, lo que vos me estás diciendo es simplemente una percepción que tenés de algunas cosas que yo he hecho, de algunos modos que tengo de actuar, pero yo no soy eso. De ir como contrariando, ¿no? La mente, ir acallándola, acallar los deseos y los miedos que surgen de ahí, para experimentar de un modo sorpresivo que hacemos pie en esa misma presencia que somos. Si yo acallo la mente,
que es el mayor obstáculo, va a empezar a emerger lo que verdaderamente soy. Si yo no le doy tanta voz a la mente, a lo que ella me diga de mí, a lo que ella me diga de los otros y a lo que ella me diga de la realidad, o sea, si yo solamente empiezo a percibir algunas cositas y a darle su justo peso, que es opinión, la mente siempre me va a dar opinión. Yo no puedo confundir la opinión con la realidad. Es una opinión, es una percepción. Y yo tengo que saber eso. Y entonces yo tengo que ir un poco más hondo. Saben que en mi tiempo así de oración, de meditación, de contemplación, yo intento silenciarme. Cuando vienen pensamientos, que vienen pensamientos a lo loco siempre, nosotros estamos pensando constantemente. Imagínense que tenemos por día entre 60.000 y 70.000 pensamientos por día, ¿no? Entonces, claro, es una catarata de pensamientos. Y la verdad es que no son todos coherentes. O sea, los pensamientos nuestros son tremendos. La única diferencia que hay entre una persona comúnmente llamada cuerda y una persona que vive de una manera psicótica, es decir, que cortó con el vínculo con la realidad, la única diferencia es que aquellos que todavía no somos psicóticos, vamos filtrando y controlando los pensamientos y no los decimos todos. El psicótico anda por la calle diciendo todo lo que le pasa por la cabeza, lo dice en voz alta, y entonces uno dice, uy, te está re loco. O sea, no hila dos ideas. Si nosotros nos ponemos a observar nuestros pensamientos, nos vamos a dar cuenta que eh, muchísimos pensamientos que pasan no están hilados, que vienen, que brotan, y que no puedo hacer nada para detenerlos, no puedo hacer nada para que no surjan, no puedo hacer nada, brotan, salen, y bueno, lo único que puedo hacer es no identificarme con ellos. Entonces cuando viene eso, yo me digo a mí mismo, anda más profundo. Ustedes no saben la fuerza que tiene ese mandato en mí. Cuando yo estoy en silencio y viene eso, yo me digo, anda más profundo. Cuando digo eso, es como que si de golpe se silenciara todo, no es que se silencien, pero como no les presto atención, es como si no estuviesen. Nos pasa a todos, ¿no? O sea, muchísimas veces seguramente les pasó que estando con alguien en una misma situación, la persona viene y les dice, che, ¿te diste cuenta de tal cosa? Y uno dice, no, la verdad que ni cuenta me di. Sucedió, pero yo no me di cuenta. ¿Por qué? Porque no le estaba prestando atención. Con los pensamientos pasa lo mismo. Si yo les presto atención, me vuelven loco. Ahora, si yo no les presto atención, es como si no estuviesen. Si yo los dejo pasar, es como si no estuviesen. Entonces, lo que necesitamos es conciencia del presente. En cierto modo, podría decirse que el único aprendizaje que tenemos que realizar en toda nuestra vida es vivir en el presente. Vivir en el presente. Dirigir toda nuestra atención a lo que estoy haciendo y nada más. Y ahí ejercitarme. Eh, una persona que no sé si estará conectada ahora, pero me decía, sigo sin hacerte caso porque escuchaba, qué sé yo, estas charlitas o alguna otra charla que por ahí he dado, mientras iba haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, iba como muy en contra de esto, que creo yo que es un principio que nos hace bien, ¿no? El de dirigir la atención a lo que estoy haciendo. En el budismo zen hay un comportamiento que es, nosotros le llamaríamos rutinario, le llamaríamos, no sé, muy normativo, pero por ejemplo, ellos comen en tres cuencos, los envuelven en dos o tres servilletas que se envuelven de la misma manera, siempre se atan de la misma manera, todo se limpia siempre de la misma manera, cuando se despiertan van doblando la ropa de cama de la misma manera, siempre. ¿Por qué lo hacen así? Porque de esa manera ejercitan la atención plena, tratando de evitar que
cada cosa que hacen repitiéndola desde siempre se vuelva automática. Claro, eso hace de que la atención se ejercite tanto que vaya prestando cada vez más atención y vaya abriendo cada vez más la conciencia a un montón de cosas que comúnmente se nos pasan desapercibidas. Y eso se ejercita, ¿no? Eso se practica en todo, ¿eh? O sea, nosotros podemos practicar la atención puntualmente, o sea, yo me propongo, y entonces en la meditación yo trato de concentrar mi atención en mi identidad más profunda, por lo tanto, de hacer un proceso de desidentificación con los pensamientos, con los sentimientos, con el futuro, con el pasado, con todo, y centrarme en el presente, y eso es un ejercicio muy, muy concreto de la atención, y puedo ejercitarla de manera ordinaria, o sea, cuando yo voy a hacer lo que tengo que hacer. O sea, lo hago como si es lo único que hago. Una señora me decía hace un tiempito que ella, por lo general, cuando se levanta, lo primero que hace cuando va al comedor es ordenar la mesa del comedor, antes de ponerse a hacer cualquier cosa, porque necesita que esté ordenada. Y dice que muchas veces ordena y cuando se va a sentar se da cuenta que dejó algo o dejó algo en un lugar donde no lo quería dejar. ¿Y eso por qué pasa? Porque lo hago sin por estar presente en eso que estoy haciendo. Entonces yo puedo estar, necesito estar presente y las cosas salen muchísimo mejor cuando estamos totalmente presentes. Entonces, esto es fundamental, ¿no? Vivir en el presente. Porque presente es sinónimo de plenitud. O sea, en el presente, en el instante, está contenido todo lo que es. Todo lo que es. Y no necesita nada más. O sea, el presente, el instante, lo contiene todo. Es sinónimo de plenitud. El presente es el único lugar de la vida, el único lugar donde acontece la vida es en el presente, ¿no? El pasado, el recuerdo ya ahí aconteció, pero no está aconteciendo acá, en el presente. Eh, donde todo está bien, en el presente está todo bien. Por tanto, espiritualidad es sinónimo de ahora, de ahora. Y vida espiritual es conciencia permanente de presencia. Eso es la vida espiritual. No hay cosas raras. O sea, no es que yo piense mucho en Dios, que piense en Jesús, que piense en la Virgen, en los santos, en todo eso es contenido de una experiencia religiosa. Pero la experiencia espiritual es conciencia plena del ahora, ¿no? Conciencia plena del ahora y de la presencia, ¿no? En rigor, no se puede ser espiritual fuera del momento presente, donde apenas se vegeta, sobrevive y se malvive, ¿no? Fuera del presente. Vamos a hacer, a ver, sí, vamos a hacer un corte, entonces ahora el cortecito es 10 minutos y acomodamos el mate y a las 8:10 no, retomamos y así le vamos dándole el final a este momento. Nos vemos en un ratito. Acuérdense, perdón, acuérdense que si surgen preguntas, lo que sea, las van anotando en el chat. ¿Eh? Listo.
Vamos a reanudar la grabación. Entonces, una cosita, seguimos en esto del cómo, veníamos hablando más o menos lo que era el ego, cómo reconocer el ego, la importancia del presente, de vivir en el presente. El tema es ver cómo se pasa del ego a la presencia, ¿no? O sea, cómo hago para, una cosa es que yo detecte la presencia del ego. Y otra cosa es que yo pueda hacer el proceso, todo es proceso, ¿no? Nada es automático de hoy para mañana. Y eso es algo que también nosotros tenemos que tener muy claro y muy presente, que cualquier cosa que yo necesite hacer requerirá un proceso, porque yo vengo actuando de esta manera desde hace mucho tiempo. Y esto nos suelen decir, ¿no?, desde la neurociencia, es que los que ya tenemos más de 35, ¿no?, que somos unos cuantos acá los que tenemos más de 35, ahí a los 35 más o menos, a los 35 años, el sistema, ¿no?, neuronal más o menos queda bastante establecido. O sea, las neuronas funcionan bastante automáticamente y saben cómo hacer la sinapsis y qué cosas, cuál se conecta con cuál y demás. Y queda solo un 5% de maleabilidad, digamos, que puede hacer un cambio tremendo, pero yo tengo que ejercitarlo, ¿no? Yo tengo que hacer lo posible para que esto cambie. Eso naturalmente lleva tiempo y lleva conciencia, o sea, nada puede ser cambiado si antes no es visualizado. Por eso el paso del ego a la presencia que somos se realiza a través de la comprensión, a través de la toma de conciencia. Cuando yo tomo conciencia y me doy cuenta que estoy siendo manejado por el ego, por estos signos concretos que decíamos recién, entonces yo ahí puedo empezar a darme cuenta que algo tengo que hacer, que no está bueno que siga actuando así, ¿no? Y eso ya es el primer paso. La toma de conciencia es fundamental para pasar del ego a la presencia. El paso se va a dar en la medida que nos vayamos liberando de las historias mentales, ¿no?, lo que les decía antes. En la medida en que yo vaya desconfiando del relato que me está vendiendo la mente sobre mí y sobre la realidad. Entonces, en la medida en que yo me pueda ir liberando de eso, y yo me voy a liberar cuando vaya quitándole poder, ¿no? Lo contrario de empoderar, ¿no? Yo lo que tengo que hacer con la mente es quitarle poder y decir, bueno, todo lo que vos me digas va a ser una opinión. Todo lo que vos me digas va a ser simplemente el relato, la narración de lo que vos percibís, pero no significa que eso corresponda a la realidad. Entonces tenemos que liberarnos de eso. Y es un proceso de desapropiación o desapego, ¿no? O sea, si lo propio del ego es la identificación, la apropiación con la mente y con el cuerpo, con lo que yo, con los pensamientos y con los sentimientos, el proceso que tengo que encarar es de desapropiación y desapego, ¿no? Yo tengo muchos pensamientos, yo tengo muchos sentimientos, pero yo no soy mis pensamientos y yo no soy mis sentimientos. Yo soy otra cosa. Tengo pensamientos y sentimientos, no soy esos pensamientos y esos sentimientos. La cantidad de problemas que nos evitamos cuando pensamos así y cuando intentamos vivir así. Porque al no identificarme con eso, al no identificarme con los pensamientos, yo no voy a estar peleando por un pensamiento como si se me fuese la vida. O sea, como que si una idea que yo estoy tratando de expresar, ahí se me va la vida porque entre la idea y yo no hay ninguna distinción, ninguna diferencia, eso nos hace muchísimo daño. Y esto, naturalmente, este proceso de desapropiación y desapego va a significar una noche oscura fuerte, ¿no? El atravesar mucha incertidumbre, el sentir que el miedo de quedarme sin nada, ¿no? Y eso es noche. Para los que intentamos caminar en fe, sabemos que la fe es caminar,
de noche, ¿no? Es caminar en la oscuridad. Y naturalmente tendremos más de una experiencia de crisis, que es saludable. Esto se lo saqué a una hermanita que nos compartió en un momento algo sobre la contemplación y me pareció muy, muy interesante y práctico. ¿Dónde estoy cuando no estoy? Esto sirve para la oración, pero sirve para cualquier cosa, porque en un montón de situaciones nosotros estamos en cualquier lado menos donde están nuestros pies, ¿no? Cuando nuestra mente y corazón no están donde están nuestros pies, ¿dónde estoy? Por lo general estoy en el pasado o en el futuro. Ambos son tiempos mentales me sacan del presente. Tanto el pasado como el futuro previsible son tiempos mentales, no existen, solamente existen en mis pensamientos. Los reconocemos por los sentimientos o las emociones que generan. O sea, ¿cómo me doy cuenta que estoy en el pasado? ¿Cómo me doy cuenta que estoy en el futuro? Si lo que experimento es tristeza, nostalgia, culpa, significa que estoy en el pasado. Si lo que experimento es angustia, ansiedad, preocupación, significa que estoy en el futuro. ¿Por qué? Porque en el presente no hay problemas. En el presente no tiene lugar ninguno de estos sentimientos. Acuérdense que el presente es sinónimo de plenitud y la experiencia de plenitud solo puede producir, provocar, generar paz. Entonces, si yo estoy en el presente, no hay preocupación porque no hay problemas. Situaciones sí, no hay problemas. Estoy en el mundo de las ideas, ¿no? Lo que yo pienso, lo que yo veo, lo que yo quiero, ¿no? Lo que hay en mí, ¿no? Lo que me parece que hay en mí. Y en el ajetreo de la acción, ¿no? O sea, yo cuando no estoy totalmente presente, significa que estoy en el pasado, en el futuro, en las ideas o en la acción desenfrenada, casi automática, casi instintiva. Cuando vivimos en algunos de estos tiempos mentales, experimentamos división, dualidad, falta de atención a la vida, no estamos aquí ahora. El presente nos devuelve a la unidad que somos. Y esto es muy, muy importante. Si el estar fuera me produce la división, la dualidad, la sensación de separación, la incomodidad, el presente me devuelve a la unidad que soy y por supuesto que la sensación va a ser de mucho mayor seguridad, de mucho mayor paz. Algunas puertas de acceso al momento presente, ¿no? O sea, ¿cómo hago para vivir en el presente? Una puerta fundamental es la aceptación. Yo puedo estar en el presente aceptando lo que es. Eh, y bueno, y es esto y no es otra cosa y está perfecto que sea así. Si yo ante una situación me presento así, me planto así y digo, está perfecto esto. No solamente cuando todo va de acuerdo a lo que yo espero, sino cuando viene de cualquier manera, está perfecto, así tiene que ser. La mediación para acceder a lo que es en todos los niveles es la percepción, o sea, es como yo percibo la realidad. Ahora, yo voy a percibir la realidad de acuerdo al nivel de aceptación o resistencia que tenga. Y esto es fundamental. O sea, yo voy a poder percibir lo más claramente posible, lo más libremente posible, si yo acepto lo que es. Si yo me resisto y estoy peleado con eso, mi percepción se va a distorsionar tremendamente, tremendamente. Y el dato que voy a incorporar por medio de la percepción posiblemente tenga muchos errores, porque el malestar, por lo general, distorsiona tremendamente la percepción. Y si yo percibo distorsionadamente, lo que yo voy a pensar, o sea, los procesos de comportamiento son percepción, pensamiento, o, o todo lo que es así un poco más mental, y decisión. Si yo no le dedico tiempo a la percepción,
y un tiempo considerable a la percepción y una conciencia de cómo estoy para percibir, los datos que vayan a entrar ahí y que después yo tenga que pensar, pueden ser datos erróneos y entonces la decisión final y la práctica no puede ser acertada. Yo tengo que tratar de que mi percepción sea lo más libre posible, lo más transparente posible, y eso se va a dar en la medida en que yo acepte lo que es, que yo acepte la realidad y no me resista a la realidad, no me ponga a pelear con la realidad. Ahí también tiene mucho que ver los niveles de identificación que yo tenga con las emociones, ¿no?, que voy a experimentar. Por lo tanto, si quiero percibir bien, tengo que escuchar, tengo que detenerme, tengo que mirar con atención, concentrar la atención y dejar que la cosa sea lo que es, no, no intervenir, no intervenir. Cuando yo estoy percibiendo, no puedo intervenir para que la realidad sea, se transforme, se convierta en lo que yo espero que sea. Porque entonces yo lo que voy a recibir va a ser una caricatura. Es como que si alguien, a una persona, un chico, qué sé yo, que se está comportando de una manera que no me gusta, que no corresponde a mi expectativa, yo le imponga que se comporte como yo creo que tiene que comportarse. Y entonces, bueno, me va a caretear, pero me va a vender un buzón, o sea, eso no es la realidad del chico. Lo único que va a hacer es conformarme. Es como la gente que dice, mirá, este profe, si querés aprobar esta materia, decile lo que quiere escuchar. Y vos decís, pero esto, ¿cuál es el sentido de eso? Esa no es la realidad. Me están gratificando, pero yo estoy perdiendo la posibilidad de encontrarme con la realidad, que es mucho más rica de lo que yo puedo esperar de la realidad. Esto es estar despiertos desde dentro, es decir, escuchar, detenerse, mirar, permitir que la cosa sea sin intervenir, para poder percibir bien, es el signo de que yo estoy realmente despierto desde adentro. El primer paso, por lo tanto, para la transformación, para cualquier transformación, es la aceptación. Si ustedes quieren, tienen ganas, por ahí están aburridos, y quieren ver algo que vale la pena, pueden ver un videíto en YouTube de Mónica Caballé sobre la aceptación. Es muy interesante y creo que está bueno, ¿no? Suma, suma. La contemplación o la meditación como vuelta al centro. A través del camino del silencio contemplativo, el silencio no es ausencia de palabra, el silencio es no identificación con los pensamientos, ¿no? Es no prestarle atención a los pensamientos, eso es el silencio. Y el silencio contemplativo es el que yo, la atención que le daba a los pensamientos que me llevaban para un lado para el otro, la recojo y la concentro y la pongo en aquello que realmente quiero, ¿no?, que se ocupe. Vamos aprendiendo a orientarnos al centro, a la presencia, a lo que somos. Por lo tanto, vamos dirigiéndonos a la única posibilidad de vivir en paz. San Benito decía, busca la paz y corre tras ella, como diciendo, mira, no hay un bien mayor que la paz, no hay bien mayor que la paz. Y una paz que viene por la armonía, por la coherencia. Digamos, actualmente a mí me gusta cómo algún grupo de científicos maneja el tema de la coherencia. Por lo general, en términos religiosos, la coherencia la hemos interpretado en términos testimoniales. Entonces hemos dicho, una persona coherente es aquella que vive de acuerdo a lo que dice, ¿no?, y dice lo que vive. Eso es una persona coherente. En ciencia, sobre todo en neurociencia, se habla más en términos de armonía, ¿no? La coherencia es la armonía que hay entre lo que pienso, lo que hago y lo que siento. Lo que digo no cuenta, sino lo que pienso, lo que hago y lo que siento. Cuando estoy en armonía
con todo esto, ¿no? que es lo que me hace funcionar, entonces seguramente yo voy a experimentar la paz, ¿no? Y se va a organizar, digamos, en mí todo de una manera mucho más coherente. Esto no se logra por esfuerzo, ¿no? Este camino hacia el centro, este camino contemplativo hacia el centro, no se logra por esfuerzo, por reflexión o por fuerza de voluntad. Santa Teresa decía, muchas veces se logra mucho más por un momentito de gracia, ¿no? Por un momentito de mucha luz donde yo estoy totalmente presente donde tengo que estar, que por mucho tiempo de esfuerzo, ¿no? Dice, muchas veces un momento de lluvia riega mucho más que el esfuerzo de sacar baldes y baldes de agua del pozo para llevar a la huerta, ¿no? Entonces no se trata de esfuerzo. Acuérdense lo que decía Nisargadatta ayer. Cuando caes en la cuenta que el camino es la meta y que no tenés y que del camino no podés salir nunca, por lo tanto permaneces en el camino no para alcanzar una meta, sino para disfrutar de la belleza y la sabiduría del camino, de la belleza y la sabiduría de la meta, digamos, que es la vida. Entonces, dice él, la vida ya no es una tarea, no es algo que requiere esfuerzo de mí, sino que es algo que fluye con naturalidad y se convierte en un éxtasis constante, es decir, en un descentramiento, en un ir más allá del ego, ¿no? El liberarme del ego. Se trata de la constante, paciente y humilde reorientación de nuestra mirada, de nuestra atención y de nuestro corazón hacia el centro vital, ¿no? Que le llamamos Dios. Es un proceso de atención amorosa y sostenida a lo que acontece. Es un proceso de atención amorosa y sostenida a la vida. Eso es un verdadero contemplativo. Un verdadero contemplativo es aquel que es capaz de prestar atención amorosamente a todo lo que acontece y mirar con la misma atención y con el mismo amor, con la misma capacidad de bien, todo lo que acontece. Y es maravilloso. Y entonces es totalmente natural que se multipliquen los milagros, digamos, lo que solemos llamar milagros. ¿Qué pasa cuando vivimos en el presente? Cuando vivimos en el presente, cuando no nos escapamos al pasado, al futuro, no nos embarullamos de un activismo tremendo o nos refugiamos en el mundo de las ideas, cuando estamos totalmente presentes, somos capaces de afrontar cualquier cosa que nos ocurra, siempre permaneciendo ahí en el presente. Si nos anclamos en el presente, vamos a poder vivir incluso lo más difícil y doloroso, conectados sencillamente con nuestra identidad más profunda. Si yo estoy conectado con que soy bondad, verdad, belleza, plenitud, libertad, si estoy conectado con eso, puedo atravesar cualquier situación, incluso situaciones muy difíciles, con muchísima serenidad, con mucha serenidad, porque voy a ser plenamente consciente que ninguna situación es permanente. Todas las situaciones son pasajeras. Y entonces le voy a dar el valor y el peso que tiene lo pasajero, como un modo eficaz de no huir y de no enredarnos, ¿no? En cavilaciones mentales. O sea, yo no necesito escaparme del presente ni estar interpretando y fantaseando con las ideas. Simplemente tengo que estar con mucha aceptación de lo que es. Y está perfecto así. Tengamos muy presente que en el momento de la oración contemplativa, en el momento de la meditación, todo puede estar, todo puede estar. Todos los pensamientos que vengan, todo lo que yo sienta, todo puede estar. No hay ningún problema. Yo no me voy a poner a pelear con nada de eso. Y en la contemplación, yo voy a ejercitar esta atención amorosa, esta aceptación total de todo lo que es. Todo puede estar. Y yo no tengo que lograr nada. No voy a buscar y a esperar nada. Yo no me voy a rezar, no me voy a poner a meditar, a tener un momento de oración contemplativa,
buscando algo. Por eso cuando yo soy bastante enemigo de cuando se dice, tengo que rezar un tema, ¿no? Qué sé yo. No, bueno, tengo que decidir tal cosa y entonces voy a rezar, ¿no? Como que esperando que se me ilumine ahí y no, yo no puedo esperar nada, ¿no? Eso en el budismo zen es muy claro, o sea, ellos dicen el zazen, que es el sentarme a meditar, es sentarme por sentarme, nada más. Yo voy a contemplar simplemente para estar en el presente, no para lograr nada. No voy a lograr nada, no voy a buscar nada, y todo lo que se presente puede estar perfectamente. No voy a estar peleando. ¿No? A veces pasa que uno se pone a hacer silencio, un poquito más de silencio, entonces naturalmente uno se vuelve un poco más atento a cosas que cuando está distraído no le presta atención, a pensamientos que no le presta atención. Y claro, y se nos viene cualquier cosa a la cabeza. Y a veces uno pelea y dice, no, ¿cómo en este momento que quiero rezar voy a estar pensando en eso, voy a estar pensando de tal persona, de tal otra? Y todo puede estar, no pasa nada, no pasa nada, no es pecado, no es nada, tranquilo, todo puede estar. Cuando yo estoy así y cuando empiezo a percibir los pensamientos y me digo, anda un poquito más hondo, anda más hondo, porque vos no sos esos pensamientos, es impresionante cómo es un ejercicio, es una práctica, y entonces uno lo va experimentando cada vez con menor dificultad. Por tanto, lo único que tengo que hacer es observar, observar cómo pasan las cosas, ¿no? Observar qué es lo que pasa en mi cuerpo, observar, percibir, sin identificarme con nada. Pasan los pensamientos y los pensamientos pasan, pero yo no me identifico con ninguno de los pensamientos. Los sentimientos también, ¿no? Que pasen, yo no me identifico con eso. Y finalmente, algunas cositas por ahí para, así, para tener presente. El presente entonces es el único tiempo que existe y que estamos llamados a habitar. Es el único tiempo que existe y que estamos llamados a habitar. El presente. No tengo que estar en ningún otro lado. No me tengo que ir al pasado, no tengo que fantasear con el futuro. Yo tengo que estar en el presente. La relación que tengo con el presente es vital, porque es el lugar donde acontece la vida. El presente es el lugar donde se juega todo, porque es el único tiempo que existe. La aceptación es la puerta de acceso al presente. Y en eso me tengo que ejercitar. Yo tengo que ejercitarme en no pelear con lo que es. Y eso es, van a ver que en la medida en que uno esté un poco más atento, de esas cosas se da cuenta. Cuando uno está peleando, o sea, cuando me enojo, eso es clarísimo. Me enojo significa que me estoy resistiendo a lo que es. Entonces, lo que tengo que hacer es ver un poquitito, pensar y decir, a ver, ¿qué, ¿a qué me estoy resistiendo? ¿Qué es lo que yo no estoy aceptando? Porque tengo que aceptarlo, o sea, es así. La realidad no cambia porque yo me resista. Eso es una fantasía del ego. El ego cree que si se resiste a lo que es, la realidad cambia, y eso no es así, ¿no? Yo me puedo resistir a lo que es, y lo único que voy a hacer es multiplicar el sufrimiento, pero la realidad va a seguir siendo lo que es. La importancia de la percepción, no, es fundamental como primer paso del proceso hacia el actuar, precedido por el pensamiento. Percepción, pensamiento y acción son el proceso natural del actuar. Por lo tanto, tengo que darle mucha importancia a la percepción, y en eso también uno se puede ejercitar. Eh, el padre Halich, Francisco Halich, que falleció hace poco, él es un maestro en esto de la percepción, y en los ejercicios de contemplación, que es un libro que él tiene, le dedica mucho tiempo a esto y nos manda a hacer ejercicios simplemente de percepción sin pensamiento, ¿no? Él dice, ponete en un lugar donde haya naturaleza, fíjate, lleva la atención a un árbol, a una flor, a lo que sea, y simplemente percibirla, sin pensar, o sea, sin ponerte a pensar, uy, qué lindo tronco, qué lindo y uno enseguida ahí pone a entretenerse porque si no se aburre. No, no.
es percibir, es mirar, ¿no? Hasta, dice él, que te sientas una sola cosa con aquello que percibís. Y eso, claro, requiere un ejercicio grande. La atención está fuertemente vinculada con el presente. Por lo tanto, si yo intento estar en el presente, la atención se va a educar más. Si yo educo la atención y la concentro, yo voy a estar más en el presente, ¿no? Es una relación circular. La contemplación, entonces, es un camino de regreso al centro, es un camino de regreso a la presencia que soy, un camino de regreso a la plenitud que soy, un camino de regreso y de recuperar la memoria de que yo soy bondad, verdad y belleza. Bien, ahora para terminar, yo les quiero compartir algo que a algunos de ustedes en su momento les hice llegar. Es como una meditación de Muji. Muji es un hindú, pertenece, digamos, a la tradición más hindú, y que es sobre la oración de acción de gracias, ¿no? Es fundamental, ¿no? Y a mí me parece muy interesante. El videito es de 12 minutos, pero yo le saqué los 4 primeros, donde él hace toda una introducción al momento presente de la pandemia, y entonces lo centré, digamos, para que parta desde que él nos invita a una oración de acción de gracias. Entonces, esto es prácticamente un ejercicio. O sea, yo ahora es diferente al primer videito. La propuesta ahora es que nosotros escuchemos a Muji y que le hagamos caso. Que nosotros no hay mucho que ver, o sea, es él, ¿no? Y tampoco es muy bonito y atractivo, así que podemos cerrar los ojos tranquilamente y hacerle caso a todo lo que va diciendo, porque es muy interesante. Después quizás subrayemos alguna cosita, pero bueno, la propuesta es esa, la propuesta es que nos dejemos guiar por lo que nos vaya diciendo Muji. Te voy a enseñar ahora una práctica muy simple, muy buena, que te va a ayudar a sentirte calmado, integrado de nuevo en la vida, de una manera real y una condición saludable. Hice hace un par de vídeos, hace algunos años, llamados Gracias. Yo digo que de todos los mantras, de todas las cosas maravillosas que puedas pensar, decir o sentir, que decir gracias es una de las más efectivas y grandiosas dichos, mantras y rezos que puedes hacer. Así que quiero hablar de esto ahora. Alguna gente va a decir, ¿por qué tengo que dar yo gracias? ¿Sobre qué? ¿De qué tengo que dar yo gracias? Si estoy sufriendo, si estoy solitario, si estoy infeliz y hambriento.
sea, sé que esta es la respuesta común para mucha gente, pero te quiero decir una cosa, y es que no funciona de esta manera. Solamente te haría más triste, más frustrado, más enfadado, más amargo y más enfermo, más propenso a la enfermedad. Y tú puedes preguntar por qué tengo que dar gracias. Y digo, pero no empieces de esa manera. Primero comienza poniendo las manos juntas de esta manera y di gracias. Incluso si no tienes nada en tu mente en este momento, tú simplemente dices gracias, gracias. Y dilo de verdad. Dilo de verdad como si tuvieras a Dios delante de ti o la cosa más maravillosa hubiera ocurrido, porque de hecho va a ocurrir. Di gracias, 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 gracias. Y dilo de verdad. Gracias, 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 gracias. Y de manera gradual va a venirte más y más decir gracias, gracias Dios. Gracias existencia. Gracias por la existencia. Gracias, gracias, gracias. Gracias a la vida, gracias a Dios por este cuerpo y los sentidos y mi mente. Gracias. Gracias que puedo pensar, puedo confiar. Gracias. Gracias por enseñarme a saber estar solo y comenzar a apreciar mi propia compañía, que es la gran oportunidad de ser uno contigo. Gracias. Gracias. Gracias por mi familia. Gracias por aquellos que me aman. Gracias por los amigos. Gracias. 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 Incluso si tengo alguna enfermedad, he aprendido tanto por mi enfermedad. Y gracias. Gracias por la salud. Gracias por el bienestar. Gracias por este día. Gracias por el aire que puedo respirar. Gracias por la luz. Gracias por la naturaleza. Gracias. 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 Y dilo de verdad. Y lo que va a ocurrir, que tú sigues dando gracias. Gracias. Y dilo de verdad. No solamente de forma mecánica, pero con sentimiento. Gracias. Y esto va a cambiar el campo energético alrededor tuyo. Observa. Gracias. 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 Incluso puedes ver que lágrimas vienen a ti o te sientes emocional. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias, gracias de que existo y de que existo porque estás aquí conmigo. Gracias a la vida. Gracias por este momento. Gracias que puedo decir gracias. Gracias a Dios por Dios. Gracias a la vida por la vida. Gracias. 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 Ponte humilde. Gracias. Gracias por la habilidad de contemplar, de reflexionar, de estar abierto en mi corazón a la vida. Gracias. Gracias. Gracias por la sanación. Gracias incluso por la enfermedad. Gracias por la salud. Gracias. Gracias. De esta manera lo vas a hacer. Y como te digo, si te estás sintiendo bajo, deprimido, preocupado, a veces pensamos que cuando nos sentimos así, ¿por qué vamos a dar las gracias si nadie me está ayudando? Digo, cuidado con esta actitud, pero tráelo aquí
y di Thank gracias. you. It may not make sense Gracias. in the beginning, Incluso aunque no tenga sentido but it's en very el comienzo, powerful. Watch it. pero va a ser muy These poderoso. are Observa. simple things Estas son cosas that simples bring immediate change in que you. traen cambio inmediato It dentro de brings you ti, back to peace que trae de and vuelta a la paz, gratitude a la and gratitud openness y a la and apertura silence. y al This silencio. is your natural condition and Esta es state. tu condición You see, y estado it natural. takes away depression, Se lleva la frustration, depresión, la frustración, anxiety, la ansiedad, worries, las stress, preocupaciones, el estrés, fear. el miedo. Thank you. Gracias, Thank you. gracias, Thank you, God. gracias, Dios, Thank you. gracias, Thank you that I can say gracias thank you. que puedo decir gracias, Thank you. gracias. Thank you for my life. Gracias por Thank mi you for vida, this moment. gracias por Thank este you for the momento, air that I can breathe. gracias por el Thank aire you que that puedo I can respirar, stand up. Some people gracias cannot de que me stand puedo up. poner de pie. Alguna gente ni siquiera se Thank puede you I poner de can pie. sit down. Gracias de que people me puedo cannot sit sentar. Alguna Thank you that gente I ni can siquiera lie se puede down. sentar. Thank Gracias you. de que me puedo tumbar. Thank you. Gracias, Thank you. gracias, Thank you. gracias, Thank you. gracias, Thank you for gracias being here. por ser Thank y you estar aquí. because you're part of this great universe. Gracias porque eres And parte you're de este here. gran universo y estás aquí. Thank you. Whatever has happened Gracias. in the past or may happen in Cualquier the cosa que haya ocurrido en el pasado o vaya a ocurrir en el futuro, Thank you. gracias, Thank you. gracias, gracias. God bless you. Que Dios te God bless you. bendiga, que Dios te God bless bendiga, que Dios te bendiga. Amen. Amén. Muy bien. Bueno, una de las cosas más bonitas, aparte de que realmente la oración de acción de gracias es, de las cosas más poderosas que hay. Una pista que me parecía muy interesante de Muji es: no esperes a pensar, a tener razones mentales para dar gracias. Empezá a agradecer existencialmente. Vieron que insistía, decilo creyéndolo realmente, decilo, y el cuerpo empieza a sentir mucho antes que la mente. Y eso es importante, y entonces uno empieza o sea, el agradecimiento o la acción de gracias se vuelve existencial, no mental. O sea, si yo agradezco algo que concibo mentalmente que he recibido, eso no, o sea, no produce nada. Sin embargo, si yo agradezco mucho más allá de lo que me diga la mente, entonces eso, es impresionante lo que va haciendo. Acuérdense que el mayor obstáculo que tenemos para una experiencia espiritual de este tipo, para la recuperación de nuestra identidad más profunda, para la comunión, el contacto, la identidad con el fondo de Dios y mi fondo, que es el mismo, como diría el maestro Eckhart, el obstáculo es la mente. Por lo tanto, le tenemos que prestar, digamos, atención. A ver, voy a ver si hay alguna preguntita. A ver, Claudia dice: buenas noches, hermano. Hermano, es importante para vivir el presente ser libres, ¿no? Eso sin dudas que sí, que es importante, y el proceso de liberación es un proceso también. O sea, no es que yo tengo que llegar a ser libre para vivir en el presente. Yo voy a ir viviendo, ejercitando, vivir en el presente, y me voy a ir liberando, ¿no?, de un montón de cosas. Es un proceso que se va alimentando, ¿no?, junto. Libre es tener mucha fuerza de voluntad y aceptar lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Esto es la aceptación.
¿sí? Yo creo que esto de la fuerza de voluntad, me parece que a veces podemos ayudarnos encontrándonos. Es algo que, que se ha propuesto, digamos, en distintos momentos, lo hemos ido como viendo la necesidad de tener que encontrarnos para mantener, digamos, esto, para sostener el camino. Y entonces, sobre todo desde la comunidad de Puan, surgió la idea de encontrarnos al menos una vez por mes, ¿no? Y que es una posibilidad interesante, que una vez por mes nos encontremos a compartir un poco cómo va este camino, ¿no? De cada uno de nosotros, ¿no? Cómo va el camino, y a la vez también de tirar alguna especie de pauta, ¿no? Alguna cosita. Entonces, sí, llegamos a hacerlo, que yo creo que sí, ¿no? Que vamos a poner una vez por mes como un encuentro, en algún momento lo vamos a socializar, para que aquellos que quieran libremente, ¿no? Se puedan encontrar y vayamos compartiendo, vayamos haciendo una comunidad que trata de buscar esto, ¿no? Que trata de seguir profundizando. Eh, bueno, Mercedes ahí dice que se tuvo que ir. Gracias, una experiencia que tuve que pasar por mi salud, aprendí a dar las gracias cada mañana. Eso está muy bueno. El aprender a dar gracias por todo es interesante. Eh, y es una de las experiencias también de cuando uno se sabe y se experimenta pleno, entonces se puede agradecer realmente por todo sin esperar un motivo. Para mí esa es la clave. O sea, la clave es, por supuesto, espontáneamente cuando algo nos sale bien, uno dice, "Uf, gracias, ¿no? Está perfecto". Ahora, creo que está muy bueno no limitarse solo a eso. O sea, no limitarme a que tengo que encontrar o reconocer mentalmente algo que yo considero bueno para agradecer, sino que yo tengo que agradecer antes de que el pensamiento me tire contenido. Y entonces, si lo hacemos concienzudamente, si lo hacemos con conciencia, vamos a experimentar eso que pasa, ¿no? Esto que decía Muji, cómo cambia el campo energético, ¿no? Alrededor nuestro, porque nos llena de una positividad muy grande. O sea, el campo energético cambia también cuando una persona está deprimida. De hecho, en psicoterapia hay estilos de personalidad que tienden más a la depresión, que son tremendas. O sea, cuando uno tiene un encuentro, digamos, un encuentro terapéutico con estas personas, uno termina la sesión sintiendo que te chupó toda la energía, ¿no? Porque es así, o sea, es así. De la misma manera que una experiencia personal que tienda a la depresión es como que oscurece, como que empobrece eh, la energía, el agradecimiento cambia, ¿no? Tremendamente la energía, y es tremendo lo que pasa también cuando uno se encuentra, ¿no? con otras personas así. A ver, yo entiendo que haya habido cosas en estos 3 días que hayan sido muy confusas, ¿no? Yo, como les decía ayer, no pretendía ser claro en cosas que no se pueden decir, ¿no? Hemos hecho todo lo posible por balbucear algunas cosas. No son importantes las afirmaciones que se hicieron. Acuérdense que las palabras son señaladores. Es lo que dije en estos 3 días es el intento de comunicar algo que solamente se entiende desde la experiencia. Entonces era como señalar, es decir, miren, está esto otro, yo creo que por ahí es importante esto, tener presente esto, ¿no? Creo que vamos por acá, ¿no? Me parece que se va por acá. eh, y entonces fue solamente eso. No pretendí mucho porque eran solamente 3 días y sabía que en 3 días no es mucho lo que se puede hacer. Pero ya, si se despierta la inquietud y el deseo de este camino hacia lo profundo y hacia lo que somos, esto es bárbaro. Y entonces, bueno,
si Dios quiere y se da, esto que compartíamos un poquito con Mercedes y con gente de Puan, de hacer un punto de encuentro mensual para charlar, para compartir, para escuchar, ¿no? A veces cuando alguien dice, la verdad es que viví tal situación y no me la pude sacar de la cabeza, y entonces ya socializarla, decirla, uno dice, ah, a mí me pasó lo mismo, y entonces podemos tirar un par de tips y que nos pueden ayudar, ¿no? O simplemente para entrar en comunión entre todos y decir, bueno, yo sé que, fíjense en estos 3 días, eh, con el límite incluso de esta mediación, se crea comunidad, ¿no? Y uno va sintiendo, uff, nos encontramos, ¿no? con gente durante 3 días hablar de estas cosas o escuchar, ¿no? Y ya eso es bueno, digamos, nos hace bien. Así que bueno, yo agradecerles muchísimo la compañía, de estos 3 días, la perseverancia, a pesar de los dolores de cabeza, Juan, me parece bueno. Y creo, yo la otra invitación que les hago es a la apertura con confianza, ¿no? A la apertura con confianza, porque todo es bueno, ¿no? Todo es bueno, no tengan miedo, ¿no? No tengan miedo porque realmente todo es bueno, todo nos puede hacer bien y nos vamos a dar cuenta si no nos hace bien y simplemente, bueno, vamos a dejar eso y listo, pero no hay que tener miedo. O sea, el miedo paraliza, nos encierra, ¿no? Y nos priva de una riqueza impresionante, ¿no? Impresionante. Lo mismo, para mí este tiempo de pandemia ha sido un tiempo de formación muy grande, donde pude elegir los interlocutores, o sea, yo estuve interactuando con un montón de gente que fui eligiendo, o sea, yo quiero escuchar a esta persona, quiero escuchar a Mónica Caballé, quiero escuchar a Enrique, quiero escuchar a Javier, quiero escuchar, y iba viendo videitos y demás. Lo único que gasté en términos económicos fue algunas fotocopias de libros que bajé de internet, ¿no? Pero realmente uno puede formarse mucho y con calidad en un montón de cosas que gracias a Dios hay en internet y que son accesibles para todos, ¿no? Y eso también está bueno, que uno sepa que está, ¿no? Hay gente muy, muy interesante, muy interesante. Hay foros de espiritualidad en España. Yo he encontrado 2 o 3 foros de espiritualidad muy ricos, muy interesantes, que van enfocando desde diferentes áreas y perspectivas, y eso ayuda también. Así que bueno, muchísimas gracias por la compañía, por el encuentro entonces de estos días, y hasta que nos volvamos a encontrar en algo, ¿eh? Nos estamos viendo. Muchas gracias a vos. Gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. Realmente ha sido muy bueno el encuentro y todo lo que hemos escuchado. Por lo menos de mi parte, te agradezco mucho. Gracias, Daniel. Creo que una de las cosas es la profundidad con que donde vos estás y donde vos vas desarrollando los temas, y a modo personal por ahí yo todavía estoy un poquito más arriba, un poquito más superficial en muchas cosas. Así que ahí, pero está bueno porque, digamos, todo lo dicho despierta un montón de inquietudes y de querer bucear todavía mucho más, ¿no? Así que está bueno. Lo único que no sé ahora, y que mi mujer me va a dejar con esa duda, es si realmente soy hincha de Boca o soy de otro club. ¿Qué tema? Preguntale a tu hijo, capaz que te aclara el tema. No, es que en mi familia lo tenemos todos muy claro, pero bueno, ahora no sé si es una... me engaña mi mente o qué, no lo creo, pero bueno. Es puro ego, puro ego. Puro ego, exactamente. Muy bien, gente. Muchas gracias, Que Dios los Gustavo. bendiga mucho. Nos estaremos viendo, si Dios quiere. Igualmente.